En este video analizaremos la estructura y funciones de las membranas biológicas. ¿Qué son las biomembranas? Las biomembranas son estructuras altamente organizadas, formadas por bicapas fosfolipídicas, físicamente visibles al microscopio óptico. ¿Qué funciones cumplen? En general, las membranas no solamente sirven para compartimentalizar la célula, sino también son soportes de proteínas que cumplen importantes funciones como receptores, como enzimas o como canales, sirven al reconocimiento celular a través de oligosacáridos, el caso del grupo sanguíneo, permiten la contractilidad celular en el caso del glóbulo rojo, transducen y energías, como ser el caso del ciclo visual a nivel de los bastones, por ejemplo, entre las funciones más importantes. ¿Cuáles son sus características? Las biomembranas son asimétricas, generalmente tienen permeabilidad selectiva, dejan pasar ciertos elementos y otros no, son autoagregantes y son fundamentalmente autorreparantes. Una de sus características fundamentales es que, dada su composición lipídica, permiten la fluidez, es decir, el paso o el movimiento de moléculas a través del mismo. ¿Cuál es la composición química? Estudiar biomembranas permite hacer un repaso de las estructuras químicas analizadas anteriormente. Fundamentalmente están formadas por lípidos. Dentro de los lípidos tenemos a los fosfolípidos, fosfatidilcolina, fosfatidiletoanolamina, que, como ustedes saben, son lípidos complejos que están formados por la asociación del alcohol L-glicerol esterificado con ácidos grasos y con ácido fosfórico unido generalmente a un radical, sea colina, sea inositol o sea etanolamina. Estos fosfolípidos son estructuras anfipáticas, lo que les permite espontáneamente, colocadas en un medio acuoso, autoagregarse y formar las estructuras que finalmente serán las futuras bicapas fosfolipídicas. Además de fosfolípidos tenemos esfingolípidos. Dentro de los esfingolípidos, ustedes recordarán, tenemos lípidos complejos que están formados por otro aminoalcohol de 18 carbonos, que es la esfingosina, generalmente esterificado en ácido graso formando la ceramida, y unidos a cadenas de oligosacáridos formando los globósidos, o bien unidos a grupos como la fosforilcolina formando la esfingomielina, y que también, por tratarse de lípidos anfipáticos, tienden a formar espontáneamente bicapas fosfolipídicas. En segundo lugar, estamos formados por proteínas. Estas proteínas, con distintas estructuras, primaria, secundaria, terciaria, generalmente pueden abarcar todo el espesor de la biomembrana, se llaman proteínas integrales, o simplemente pueden estar situadas en la región periférica y entonces las llamamos proteínas periféricas o extrínsecas. Por otro lado, tenemos glúcidos, generalmente oligosacáridos, que sirven o permiten el reconocimiento celular, ya sea a través de grupos sanguíneos o en el reconocimiento de la antigenicidad a distintos fenómenos. Por otro lado, es importante destacar que en las biomembranas tenemos distintos tipos de transporte. Transporte pasivo, que se hace sin gasto de energía, y transporte activo, que se hace con gasto de energía, concretamente con gasto de ATP. ¿En qué consiste el transporte pasivo? Una de las primeras formas y la más sencilla de las transportes pasivas es lo que se conoce como difusión simple, en donde se produce el pasaje de solutos a través de membranas semipermeables a favor de un gradiente de concentraciones desde el lugar de la mayor concentración al lugar de la menor concentración. Una difusión más perfeccionada, pero siempre sin gasto de energía, es la difusión facilitada, donde a través de carriers o proteínas transportadoras los solutos pueden difundir a través de las membranas biológicas. Por ejemplo, la difusión facilitada que tiene la glucosa a través de los transportadores de glucosa conocidos con el nombre de GLUTs. Una tercera forma de transporte pasivo es el cotransporte, donde en la membrana existen transportadores que tienen sitios, por ejemplo, para transportar sodio y al mismo tiempo pueden transportar glucosa o pueden transportar también aminoácidos. A favor de una diferencia de concentraciones de gradiente, el sodio está más concentrado fuera de la célula que adentro, se produce por difusión facilitada la entrada del sodio al interior de la célula y, juntamente con el sodio, entra la glucosa o los aminoácidos.
Como el sodio es osmóticamente activo y arrastra agua, es inmediatamente eyectado hacia el espacio intersticial gracias a una bomba con gasto de ATP, de tal manera que el proceso sería una difusión facilitada, pero por otro lado con un gasto secundario de energía de alguna manera para expulsar el sodio hacia el espacio intersticial y evitar que el sodio arrastre agua, y por otro lado, una cosa que es importante, mantener el gradiente de sodio a ambos lados de la membrana biológica. Finalmente, otra forma de transporte pasivo es el contratransporte. Generalmente esto se puede apreciar sobre todo en el glóbulo rojo o en la célula tubular renal, donde la salida de una carga negativa, en este caso el bicarbonato, es compensada por la entrada de otra carga negativa, como podría ser el cloruro. Este contratransporte bicarbonato-cloruro es útil para mantener la electroneutralidad dentro de la célula. Finalmente, existe una forma o varias formas de transporte activo en donde los transportes se hacen en contra de gradientes de concentraciones, y para eso se necesita la utilización de enzimas que hidrolizan el ATP y que genéricamente reciben el nombre de ATPasas. Existen distintos tipos de ATPasas situadas en distintas localizaciones celulares donde justamente se necesite de alguna manera bombear en contra de un gradiente. En el caso de las ATPasas que relacionan la célula con el intersticio, por ejemplo, se produce la salida de 2 sodios y un protón a cambio de la entrada de potasio, siempre en contra de los gradientes de concentración. Estas son algunas de las formas que utiliza la célula para realizar su transporte a través de las membranas. Esperemos que este video le haya sido de utilidad. Muchas gracias.